Le doy Go Live, ya empieza. Your Live, estamos en vivo. Estamos en vivo. Perfecto. Entonces, les doy la bienvenida a ustedes y a todos los que nos empiezan a acompañar desde esta hora. Estamos bien puntuales. Estamos en esto que se llama Un Café Conversado. Mi nombre es Andrea Giraldo, soy egresada de la Universidad Cooperativa del año 2013. Tuve la oportunidad de estar en la primera edición de Un Café Conversado cuando lo hacíamos vivencial. Por obvias razones estamos en esta versión digital, que por cierto es la tercera edición, y lo hacemos hoy conmemorando el Día del Periodista y el Comunicador Social, que como saben tenemos dos fechas en las que celebramos, una por tradición en febrero y otra oficial, que es este día, 4 de agosto. Les doy saludos a ustedes, voy a presentarlos para que las personas sepan quién es cada uno de los que nos acompaña hoy y a la medida que vaya leyendo sus reseñas los iré saludando para que esto no se haga muy largo. Denme un segundo, por favor, yo desactivo algo por aquí que me está causando un poco de ruido. Esto es, estamos listos. Entonces, empezamos con Mauricio Andrés Palacio Betancourt. Aquí decimos el nombre completo como cuando nos regaña la mamá. Mauricio es egresado del año 2004. Inició su carrera profesional en el periódico El Mundo. Empezó como redactor del área de sucesos y luego fue editor del área de cierre. En el 2009 llegó a Teleantioquia, nuestro canal regional, donde fue periodista de orden público. En el 2011 inició en El Colombiano, donde labora actualmente como redactor del periódico Que Hubo, el medio de comunicación más leído en Colombia. Ahí te va la cuña, Mauro. Y se encargó temporalmente de las redes sociales de este mismo medio y también participó en la constitución del sitio web de noticias www.quehubomedellin.com y en la redacción de contenidos de este canal. Así que, Mauro, ¿cómo estás? Hola Andrea, Karen, Elizabeth, Juan, pues un placer estar aquí con ustedes y reencontrarnos con caras ya conocidas y conocerlos pues a ustedes también un verdadero placer. Y no, es que la cuña es cierta, hay que sacar pecho. Somos los más leídos del país y solo que Medellín es el segundo más leído de Colombia, algo pues que una cosa que es motivo no solo de orgullo, sino de tener mucha responsabilidad frente a lo que uno está haciendo, porque pues imagínate, puede ser uno de los medios en cabeza que se lee más, entonces implica un trabajo arduo, un trabajo muy responsable, un trabajo serio, a pesar pues de un peso grande que carga la marca Cubo. Entonces, nada, pues un placer estar acá y bueno, a conversar sabroso con ustedes este ratico. Así será, Juan. Digo, Mauricio, aquí también cambiamos los nombres, no te preocupes. Decía el nombre de todos mis hermanos hasta que con el mío. Entonces, es porque sigo con Juan, entonces fue eso, no te preocupes. Juan Esteban de los Ríos Franco. Primero las mujeres, Andrea. Ah, bueno, listo. Claro. Estamos muy bien, se vale. Entonces vamos con Elizabeth Lara Arias. Elizabeth tiene solo un nombre, no la regaña la mamá llamándola por los dos nombres. Me regaña diciéndome Elizabeth completo. Ay, lo siento. Es egresada del año 2015 y durante su paso por la universidad participó en diferentes actividades de la carrera, como programas de radio, la creación y edición del periódico Una Ciudad Contada, que también invitamos a los egresados que no hayan visto las versiones que crearon, porque son bastante interesantes, y a los estudiantes que nos estén viendo, porque, hago un paréntesis, dice Elizabeth, este café conversado fue creado justamente para ellos, fue creado para los estudiantes de comunicación social, para que conocieran estas historias dulces y amargas, que normalmente hablamos de esas historias dulces y amargas en la vida, pero también nos pasa en la profesión. Así que bueno, también algo que recuerdo con mucho cariño, Elisa también hizo parte del grupo musical Bossa and Blues, una iniciativa de la Oficina de Bienestar Universitario, y comenzó su experiencia o trayectoria profesional administrando las redes sociales de varias empresas pequeñas de Medellín.
Se dedicó unos años a emprender, creando su propia empresa dedicada a la comercialización de bebidas y productos naturales, y recientemente, en el 2018, se vinculó al equipo de trabajo digital H2A, donde estuvo a cargo de redes sociales de Avon para Colombia, Perú y Ecuador. Actualmente se desempeña como comunicadora social de la Secretaría de Salud del municipio de Envigado, así que después de todo este preámbulo te saludo, Eli, para que no te suene a regaño. Por favor. Hola, un saludo para todos. Qué gusto conocer a algunos que no conozco todavía y para todos los que están conectados. Y muchas gracias, Andrea, por esa introducción. Merecida. Esto es solo lo que habla su experiencia. Para que seamos diversos, voy a seguir ahora sí con Juan Esteban de los Ríos Franco. Él se graduó en el año 2007. Es especialista en mercadeo, gerencial de la Universidad de Medellín y candidato al MBA, lo voy a decir así muy castellano, de la Universidad EAFIT, y candidato a máster en Dirección Comercial y Marketing de la Escuela de Negocios de Barcelona. Trabajó para la revista Kinetoscopio del Centro Colombo-Americano, posteriormente en la Corporación Héctor Abad Gómez y luego en la Cruz Roja Colombiana, donde gracias a una alianza con Diversity ingresó a esta empresa como jefe de mercadeo regional. En el 2013 se vinculó a la Corporación Club Campestre y en el 2015 se desempeñó como gerente nacional de mercadeo y ventas para Viajes y Viajes, donde gracias a ello residió en Australia durante 7 meses. A su regreso, Juan Esteban comenzó a trabajar para la cadena nacional de centros comerciales Nuestro, ubicados en Urabá, Montería, Atlántico, Cartago y Bogotá. Actualmente se desempeña como líder de mercadeo y aperturas de esta cadena. Combina su profesión con pasión por la música. Su último sencillo se llama Clase Media y pueden encontrar el video en YouTube y escuchar la canción en todas las plataformas musicales. Así que, Juan, te saludo también con esta generosa presentación donde también te damos la ñapita. Muchas gracias, André. No, pues gracias a ustedes por la invitación, a Karen, Elizabeth y Mauricio por hacer parte de este foro y bueno, las personas que en este momento nos están viendo, bienvenidos. Esperemos que sea muy divertida esta conversación y que les sirva mucho. Así será. Karen Londoño Muriel. Karen ha participado activamente de esta comunidad de egresados, donde hemos hecho ya varios eventos y Karen ha tenido la oportunidad de ser la entrevistadora, nuestra entrevistadora estrella. Hemos tenido live súper interesantes, el último fue con Harold, buenísimo. Así que Karen es egresada del 2013, tiene un diplomado en pedagogía para profesionales no docentes y actualmente adelanta un máster en intervención social en sociedades del conocimiento con la Universidad Internacional de La Rioja, de España. Toda su trayectoria ha estado ligada al campo del periodismo. Entre 2007 y 2012, mientras era estudiante, trabajó como locutora y radio operadora de la emisora Magna Stereo. Realizó su práctica profesional en el periódico El Tiempo, sede de Medellín, y luego trabajó en Diario Mío Medellín, que hubo Medellín, El Mundo, Caracol Radio y era 13 Noticias. Experiencias que le permitieron abordar diversas fuentes informativas y desarrollar contenidos para diferentes plataformas. Actualmente se desempeña como jefe de redacción de la revista Zonal Logística, una publicación especializada en el sector logístico. Así que, Karen, agradecida con toda la gestión que has hecho por esta comunidad, también te damos la bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos los compañeros, caras que ya conocía, otras que no, saludos a todos los que se están conectando ya, a los que ya me han conocido por los live también, y bueno, muy rico estar acá tomándonos un cafecito y hablando. Así es, empecemos con, no sé si sea válido un salud con un café. Salud. Para que empecemos a conversar. Yo seré la mediadora de toda esta conversación. Vamos a hacer preguntas generales para que el que quiera voluntariamente nos responda y también preguntas específicas, porque la razón de por qué cada uno está aquí es justamente porque la comunicación tiene infinitas posibilidades y creo que una de las fortalezas que tiene la universidad, que no se ve mucho, es que nos enseñan una comunicación social integral, ¿cierto? Muchas universidades lo tienen direccionado, nosotros tenemos capacidad de trabajar en muchos ámbitos
y ustedes están aquí justamente para explorar todos esos puntos de vista y todas estas perspectivas. Vamos a empezar con una pregunta general y quisiera pues que voluntariamente me dijeran quién quisiera responderla, y es: ¿qué enseñanza les dejó la Universidad Cooperativa de Colombia para ejercer la profesión? Adiós. De a uno. De a uno, bueno, me lanzo al agua. Mi vida ha sido el periodismo, y algo que me enseñó la universidad es que estando en el centro, la vida y el periodismo se hace en la calle. Esa es la gran enseñanza que tuve. ¿Alguien más? Yo creo que, pues ya a modo de experiencia, siempre recuerdo mucho un profesor de español en los primeros semestres, el profesor Javier, y no me pregunte el apellido porque siempre le digo que es Javier Restrepo y de pronto me equivoco. Pero Javier, por ejemplo, la metodología que él tenía era llenarnos de papelitos con errores gramaticales, con gazapos, con cosas. Entonces uno ahí vio el español de otra manera muy distinta, más que meternos en teorías y toda la cosa. Venga, identifique el error y aprenda por qué está mal escrito. Yo creo que eso fue en el segundo semestre, y ahí para allá el resto de semestres pues en la universidad nos sirvió sobremanera para empezar y en verdad escribir como debe ser, y no andar pues escribiendo algunas barbaridades que a veces se nos salen, así seas cuando estemos hablando, pero sí, como modo de experiencia fue eso. Y en realidad obviamente lo que dice Karen es cierto, o sea, la ventaja de tener el campus, nuestro campus en todo el centro de Medellín a nuestra plena disposición fue poder tener la capacidad de encontrar historias de una manera hasta fácil, historias que están ahí a la vuelta de la esquina y que a veces, siempre decía yo en las aulas que andamos a veces como caballitos que ponemos como los visores solamente para mirar para el frente. Entonces, no, nos enseñó a mirar para todos lados y a sentir, a oler, a palpar cosas. Entonces, fue una gran experiencia pues de haber estado allá en la universidad y poder tener ese campus tan lleno de información y de buenas historias. Bueno, Eli, Juan, ¿quieren animarse? ¿Quieren que vaya con las preguntas directas? Estaba aquí pensando como experiencias y anécdotas. A ver, yo recuerdo pues una que tengo muy presente con un profesor que se llama, no sé si es Luis Hernando Mejía o Luis Fernando Mejía. Y yo llegué el primer día a clase en lo que llamamos nosotros en la universidad el callejón, y llegué al callejón donde ahí en la parte al fondo a la derecha era una de las casas, porque los bloques de nosotros eran. Entonces en esa casa pues estaba Luis Fernando, la primera de ellas, y nos hizo como, no sé si era un examen o escribir como algo, y me acuerdo que fue como el aprendizaje. Yo escribí algo que me pareció que estaba chévere, pero el man de una vez lo puso en cero. Entonces yo, pero vení, ¿por qué lo pusiste en cero? Y me dijo, pues porque escribiste la fecha mal. Un comunicador siempre debe saber dónde está parado. Entonces eso fue como la primera despegada de motor ahí cuando llegué a la universidad. Y también comparto lo mismo que dice Karen y Mauricio, pues en un principio estar en el centro pues hace que uno esté inmerso en todas estas historias que suceden alrededor. La gente, las chicas del CEPA en el colegio del lado, el paradero de buses pues no sé si todavía esté ahí, los que subían a Santa Elena, el pequeño teatro, todo a 500, todo a 400. La musiquita de las donas. Sí. Entonces, no, eso por donde uno viera, existían historias y un montón de cosas que uno pues siempre recuerda mucho.
Maravilloso, todas esas experiencias son, yo creo que todos tenemos esas anécdotas de callejón, de los reportajes que siempre nos soltaban acerca del primíparos en el centro, Sí. y bueno, toda la riqueza que tiene el centro, toda la tradición de la que siempre estuvimos envueltos. Yo también tengo recuerdos muy bellos sobre eso. Mauricio, todo este bagaje que has tenido en el periodismo, toda esta participación en medios, El Mundo, ahora que hubo, que ha sido un medio que ha suscitado como tantas suspicacias, pero que termina siendo el medio más leído. ¿Cuándo descubriste que lo tuyo definitivamente era el periodismo, que era ahí donde querías estar, que has estado en todo esto de prensa escrita? Francamente, a mí siempre me han hecho esa pregunta muchísimas veces y yo siempre digo lo mismo, no sé, tengo la más remota idea, porque es que yo siempre quería ser veterinario, incluso en los días de cuelga, que uno está demorado en entregando su trabajo y uno dice, Dios mío, ¿por qué no fui veterinario? Entonces, uno como que se pone a pensar en eso, pero de pronto fue como algo, lo he relacionado con una frustración que yo tuve en el colegio, porque en el periódico del colegio, yo estoy en el Corazonista, un colegio pues que de una congregación pues de hermanos del Sagrado Corazón, entonces se pueden imaginar y toda la vaina, entonces tenía uno que escribir pues medianamente bonito y acorde con las disposiciones pues de lo que decían los hermanos. Entonces a veces me daba por escribir algo y quizás no pasaba de la cartelera. Entonces, y eso que duraba poquito, poquito lo que uno podía haber escrito ahí en la cartelera. Entonces, digamos que fue como el periodismo para mí fue en realidad una opción B, siempre, porque cuando me presenté en la universidad estuve intentando presentarme a la de Antioquia y no pasaba y era la opción B. Cuando quitaron la electiva ya hace mucho tiempo, pues no nos pongamos a hacer cuentas por allá en la de Antioquia. Pero bueno, pero de todas maneras uno ya trabajando y estudiando en la universidad, pues viviendo esas experiencias, conociendo la gente, conociendo a los profesores, teniendo la oportunidad de empezar a escribir, uno en realidad se va enamorando de esto y por eso yo a los pelados que a veces he tenido oportunidad de conversar con ellos, que dense cuenta que esto si les gusta es encarretador, pero esto no van a vivir, es cierto. Les digo yo, busquen la manera de hacer otra cosita, pero entonces esto es un encarrete bastante interesante y en realidad pues tener la posibilidad de contar historias. A ver, hombre, de pronto me abro mucho si comienzo a hablar de lo que se vivió en el mundo, que por cierto pues ya conocemos la noticia del cierre y que en realidad duele conocer la historia de un medio como el periódico El Mundo, que fue duro, pues una escuela grande para nosotros, un hogar incluso, porque conocíamos mucha gente. Entonces ahí uno en realidad empezaba como a descubrir ese encanto por llevar información a muchas personas y a entender esa responsabilidad que uno tiene como periodista para poder informar adecuadamente. Entonces ahí sí me di cuenta que ya en el oficio como tal, uno sí se da cuenta que es el plan A y que siempre fue un excelente accidente no haber pasado a veterinaria, a pesar de mis dolores de cabeza a la hora de entregar una página cuando ya está tarde en el reloj. Entonces sí, en realidad... Recuerde eso cuando esté colgado en el cierre. Claro, y empieza Cristo a aparecer, como dicen. Pero bueno, entonces sí, en realidad sí fue el encanto ya cuando uno ya, por fortuna, pues llega pues al medio y empieza a escribir y se da cuenta que hombre, si es encarretador esto, le gusta a uno, y como les digo, la responsabilidad que es muy importante pues entenderla para que la gente lea algo adecuado, que uno no inventar, no dar noticias falsas, confrontar fuentes, entonces, o meterse en problemas en los barrios cuando ha tocado pues cuestiones de orden público complicadas, que es emocionante todo esto. Bueno, vamos a empezar a ponerle sabor a esto
Y aunque estamos viviendo una realidad que para muchos es compleja porque el mundo y por ahí va la lista de muchos medios que han tenido que cerrar por esta realidad que vivimos de pandemia, vamos a hablar un poquito de lo positivo para que nos oxigenemos un poco y me cuenten cuál es esa experiencia laboral que los ha marcado, que ustedes recuerdan como profesionales, que ustedes dicen, esto fue la delicia, ¿y por qué? Elizabeth, a ver, Elizabeth está muy calladita. Estoy pensando. Espérame, pienso. Pero es que han habido muchas experiencias de verdad. De hecho, en la universidad, muchas experiencias que me marcaron la vida y que yo digo como que, ay, no, tan bueno volver a esa época. Por ejemplo, la experiencia de Voz and Blues, que tuvimos la oportunidad de viajar, de conocer, de estar en otros lugares, la experiencia del periódico, de crear una ciudad contada, de que todavía no nos habíamos graduado y ya teníamos un medio de comunicación creado. Ya la experiencia laboral, pues que es otro mundo completamente diferente y que uno entra y se abre los ojos y uno dice como que, ay, bueno, ¿en qué me metí? Pero que de todas maneras uno empieza a conocer gente bonita, empieza a conocer gente chévere, a darse cuenta que la comunicación es algo mucho más allá y pues, bueno. Karen. No. Dime, Juan. Hola. No, dale, Karen. Bueno. Pues, a ver, yo tuve un encontrón fuerte cuando terminé la práctica profesional en El Tiempo. Yo cubría cultura. Entonces, uno en El Tiempo escribe para un público que es más letrado, que tiene un vocabulario diferente. Y yo terminé la práctica, a los 3, 4 meses me llamaron, me dijeron, si abrió una vacante para Diario Mío, es en deportes, ¿le interesa? Y yo, pues, yo no he hecho deportes, pero hágale, yo me le meto. El problema no fue cubrir deportes, el problema fue cambiar el vocabulario. Diario Mío era un periódico popular de la casa editorial El Tiempo que cerró ya hace varios años y me cogieron, Karen, hay que escribir diferente. Las primeras notas, las primeras 2 semanas, todas me las volvían a armar. Todas me las tenían que volver a armar porque yo escribía como escribía en El Tiempo. Ese encontrón entre el vocabulario de un periodismo popular y de un periodismo tradicional fue duro, pero después pasé a ¿Qué hubo? Donde Mauricio me aguantó, ¿cuánto? Aguantar es poquito. Ay, tan horrible. Bueno, no, yo creo que todos lo vivimos y ese encuentro entre tener que cambiar el lenguaje se ve mucho, no solo en cambio de medios, sino en cambio de la fuente que cubras, es impresionante. Y para ir haciendo un poquito dinámico esto, vamos a preguntarle a Juan, que está en este ámbito del mercadeo, del marketing, que nos cuente, digamos que en estudiar comunicación social, enfocarse por el lado del mercadeo, del marketing, aunque vemos marketing de la comunicación en la carrera, no está enfocado como tal, como a la gestión que se hace en el mercadeo duro. Entonces, cuéntanos cuándo decidiste, cómo decidiste enfocarte como comunicador en este aspecto del mercadeo. Sí, bueno, primero contarles que yo inicié estudiando comunicación con el ánimo de hacer comunicación audiovisual. Entonces, pero tenía muchas dudas, obviamente, como todos cuando uno está de 17, 16 años, que uno no sabe qué estudiar. Entonces, siempre me había gustado el tema audiovisual y encontré que en la universidad cooperativa existían pues 3 énfasis: audiovisual, organizacional y periodismo. Entonces, que a partir del 5º semestre uno ya podía definir cuál de los 3, por cuál de los 3 se definía. Entonces, empecé
con el interés de hacer audiovisual y ya en el tercer, cuarto, quinto semestre le empecé a coger más gusto a la comunicación organizacional. Entonces hice el énfasis organizacional y apenas me gradué, no, incluso antes de graduarme trabajé para el Centro Colombo Americano con la revista Kinetoscopio, que es una revista de cine, y ahí empecé a explorar un poco el tema de comunicación. Luego trabajé para la Corporación Héctor Abad Gómez, donde ellos tienen unos eventos y unas actividades en la Universidad de Antioquia, yo los organizaba. Y por ahí me fui yendo. Yo paralelamente siempre a la comunicación, siempre he estado muy cercano a la música. Y en ese entonces pues tenía una banda y un grupo musical y decidí sacar un proyecto de solista que se llamó, o se llama, pues todavía no me dedico profesionalmente al tema, pero en esa época sí, y se llamó Juan de los Ríos como solista. Y Juan de los Ríos, pues, digamos que consumió unos 2 o 3 años de mi tiempo, ese proyecto como tal, y me dediqué solo a la música. Pues ya después financieramente no fue muy rentable y ahí entonces pues decidí hacer una especialización en algo que me gustara también y siempre me ha gustado el tema comercial, mercadeo, y pues encontré esta opción en la Universidad de Medellín donde hice mercadeo gerencial y ya me fui desligando un poco más de la música, estudiando mercadeo y llegué a la Cruz Roja. Cuando llegué a la Cruz Roja, empecé a trabajar en un área pues en el área como de mercadeo, pero con temas de salud y en la parte comercial, sobre todo de los servicios de primeros auxilios y todo eso, pero no me gustaba. Y yo quería mantener un poco oculto el tema de la música, porque sentía que si yo les contaba a ellos que pues yo también hacía música de manera paralela, pues no les iba a gustar y pues iba a trabajar más con ellos. Uno pues cuando estaba en sus primeros trabajos es lleno de miedos y ese era uno de esos. Cuando en un momento pues la canción mía que estaba sonando en radio seguía sonando, que se llama Ahora que estoy solo, eso era en el 2009 más o menos, 2010, y una de las jefas mías pues me dijo, vení, esta canción, no, pues, de los ríos, es vos de casualidad, y yo, sí, pues soy yo, ¿cómo así que vos sos cantante, que yo no sé qué? Y yo, sí, es que pues es a lo que yo me dedicaba y antes de entrar a trabajar aquí en la Cruz Roja, pero no, tenemos que aprovechar eso, yo no sé qué, pues ya está. Entonces yo les empecé a proponer a ellos hacer eventos y conciertos con la Cruz Roja, aprovechando que yo estaba en el gremio de artistas, pues invité a varios artistas para que hiciéramos, por ejemplo, jornadas de donación de sangre, y la gente que donaba sangre, pues para estar VIP con los artistas, pues poníamos las camillas como al frente de los artistas, o sea que la gente quería donar por estar ahí muy cerca a los artistas. Y empecé a meter todo el tema de música y eso fue súper chévere y generaba más ingresos que lo mismo de salud en lo que yo estaba. Entonces creamos una línea de negocio que se llamaba Movilización y Desarrollo de Recursos, donde hacíamos eventos a favor de la Cruz Roja y ahí me empecé a meter mucho en el tema de marketing y me gustó mucho el marketing asociado al entretenimiento. Y bueno, así me fui yendo, ya de ahí seguí en Diversity, mercadeo también asociado al entretenimiento, en el Club Campestre, mercadeo asociado al entretenimiento, eventos, actividades. De ahí seguí en viajes y viajes ya no fue tanto entretenimiento, sino más turismo, que de cierta manera es un entretenimiento, un ocio pues para las personas. Y bueno, aquí estoy ya en los centros comerciales nuestros, donde trabajo en mercadeo asociado al entretenimiento para los centros comerciales. Entonces, digamos que me fui yendo como por eso, muy asociado a la música. Yo sigo haciendo música ya más tras bambalinas, consiguiendo artistas, poniéndolo en los centros comerciales y pues de vez en cuando saco canciones, pero ya como sin ninguna ambición. Pero a tu pregunta que era cómo me fui hacia el tema de mercadeo, lo relacioné con el entretenimiento y me pareció una nota. Listo, Juan, muchísimas gracias. Vamos a irnos ahora un poco al tema digital. Eli, tu bagaje ha sido en este tema digital, un poco también en el tema de bienestar, belleza, ahora que estás en el tema de salud. Y dentro de este tema digital, sin duda, los medios sociales tienen una injerencia altísima
cómo recibimos y cómo damos la información, cuando estamos como consumidores de la información o cuando estamos como emisores de la información. Me gustaría que nos contaras primero cómo llegaste allí, cómo te fuiste por este camino de lo digital y en esta experiencia que has tenido de trabajar en las pequeñas empresas, ¿qué consejos les darías a estos emprendedores, a quien recién inicia, que dice, bueno, yo sé que tengo que estar en Instagram, que es quizás la red social que más se mueve, en Facebook, pero ¿cómo lo hago? Okay. Bueno, André, primero que todo, cómo inicié en el área digital fue súper charro porque desde que empecé la universidad nunca me gustó la parte digital. Jamás. Siempre decía, no me veo trabajando con redes sociales, no me veo trabajando en nada de eso. Empecé las prácticas y empecé en una agencia de comunicación digital. Ahí fue donde manejé pequeñas empresas y aprendí demasiado. Y digamos que empecé como a cogerle el gusto y el sabor a todo el tema digital, a todo el tema de redes sociales. Entonces ahí me empezó como a gustar, pero a mí siempre me gustó el periodismo. Yo siempre decía, quiero ser periodista, pero la vida te tiene preparado otras cosas completamente diferentes. Entonces, empecé pues por el área digital, manejando pequeñas empresas, después me fui y creé mi propia empresa, entonces yo era la que manejaba las redes sociales y ahí fue donde me di cuenta la importancia de las redes sociales en estos momentos. Ahí me di cuenta la importancia de responder un mensaje que te llega en redes sociales y no dejarlo en visto. Ahí vi la importancia de crear un contenido interesante para las personas. Ahí me di cuenta que las redes sociales pueden llegar a muchas personas y a mucha gente y que bien o mal también es una manera de hacer periodismo porque es una manera de comunicar a las otras personas que están viendo por medio de lo digital, que en este momento es el boom. Entonces, después de crear mi propia empresa, digamos que di un salto y empecé a manejar contenidos de una empresa mucho más grande. Entonces ahí digamos que empecé a adquirir conocimientos y a entender más este mundo digital y todo lo que se maneja por medio de ella. Como lo decías, primero estuve en pequeñas empresas, manejé redes sociales de maquillaje, ahora salud. Dado vueltas por todas partes. Y pues mi consejo para las personas que tienen empresas pequeñas en el área digital es que nunca lo olviden, que le metan la ficha, que por más duro que sea, porque las redes sociales bien o mal tienen sus cosas y son difíciles, porque a veces uno es como que qué contenido pongo, esta foto me funcionará, o de pronto subes un contenido y a la gente no le gusta y empiezan a crear malos comentarios. Entonces es empezar a mirar qué estrategias puedes usar si tienes una pequeña empresa, entonces revisar qué puedes, de qué manera puedes comunicar lo que estás haciendo y ya meterle amor, meterle mucho amor a las redes sociales, creatividad, ser súper creativo y pues ya. A eso iba, a preguntarte, porque tenemos en cuenta que también nos ven estudiantes. Un estudiante puede decir lo contrario que tú, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Yo dije comunicación organizacional jamás en la vida y fue lo primero que aprendí. Un estudiante que diga, listo, porque todos lo vemos también desde un punto de vista funcionalista, ahora todos necesitamos community manager, ¿cierto? ¿Cómo estructurarlo? Si yo soy un estudiante que quiero decir, me quiero dedicar a ser community manager, que por dónde podría empezar a leer, qué páginas me ayudarían a ver cómo se hace muy bien, cómo estructurarlo, ordenarlo para que yo pueda ser un community manager fluido en el tema. Bueno, yo pienso que lo primero es estudiar. Las redes sociales cambian todos los días, o sea, todos los días están en constante cambio. Lo que hoy es tendencia, mañana no va a ser tendencia. Lo que hoy, por ejemplo, un contenido te puede generar muchos likes, mañana no. Entonces es estarse informando, estar leyendo, buscando contenido de interés, estar mirando qué tendencia le interesa a la gente
y en qué en qué red social puedo mostrar mi empresa. Por ejemplo, si quiero mostrar una empresa por medio de una red social, entonces analizar muy bien el tipo de público, analizar muy bien la red social por la que me voy a mostrar y entender que ahí me está viendo todo el mundo. Entonces, estar leyendo. Yo creo que lo más importante es estar leyendo, estar actualizando qué redes sociales están llegando nuevas, y uno como comunicador se tiene que estar actualizando todos los días. Y sobre todo si vas a manejar redes sociales o si vas a trabajar en el área digital, todos los días te tienes que estar actualizando, porque todos los días las redes sociales cambian, el internet cambia, todo va cambiando, y más que todo en estos momentos que ya casi todo es digital. Entonces, mi consejo es que se estén actualizando, que todos los días traten de buscar información nueva, tendencias y ya. Sigamos en esta onda de las chicas Sara, y vamos con Karen. yo meto la cuchara Dime. ahí un momentico y qué pena porque Elizabeth Claro. da un punto que es clave y en realidad el tema de responder a las personas que escriban, eso lo agradecen mucho. Yo que tuve pues la oportunidad de manejar realmente las redes de Cubo que escribían mucho, quejas, denuncias, al menos que se den cuenta que lo están leyendo, que recibieron su mensaje, que fue bien recibido, que al menos que tuvo esa recepción. Eso en verdad es clave lo que dice él y que las personas le agradecen mucho que la gente responda, que el encargado de las redes responda. Y por supuesto, el caso es clave. Por poner un ejemplo, lo que decía ella, que identificar el medio, pues porque pues un medio popular no se va a comparar en las redes con Portafolio, que es diario económico, pues especializado. Entonces yo pongo una noticia económica, pero le pongo también el último escándalo de alguien de la farándula, qué sé yo, obviamente en el Facebook mío va a haber disparado el escándalo más que el tema económico. Entonces es identificar clave el medio también y la respuesta, insisto. De hecho, con lo que dice Mauricio, o sea, estoy completamente de acuerdo, porque cuando trabajé en Avon me tocaba responder cada uno de los mensajes de Colombia, Perú y Ecuador, y ahí es cuando uno se da cuenta, llega gente súper enojada diciendo, ay, es que tal producto, tal cosa, y ya cuando uno trata como de entender a la persona, de ponerse en la posición de ellos y de responderlo, al final te terminan agradeciendo, al final me mandaban corazones, al final me mandaban, me mandaban picos, ay, muchas gracias, usted tan querida. Como hay gente que no lo agradece, pero hay muchas personas que eso lo notan. Entonces, si yo voy a tener una red social, la idea es que la gente se sienta identificada y sienta que lo están escuchando, porque es una manera de interactuar. Es verdad, yo creo que de estos comentarios de él y de Mauricio podríamos sacar una palabra clave, y es que la empatía es absolutamente necesaria cuando trabajamos en medios digitales, en medios sociales, y todo este contacto con las personas requiere de ella. Como les decía, vamos a seguir en esta onda femenina y retomando nuevamente el tema del periodismo. Karen, has tenido 5 años de experiencia en la radio, pero también has estado en televisión con Hora 13 Noticias, pero también has estado en prensa escrita. Has tenido toda esta visión, todos estos puntos de vista de todos los medios, bueno, de una gran mayoría, en tu experiencia. ¿Qué es lo más significativo? ¿Qué podrías decirnos es lo más dulce, pero también lo más amargo de vivir en todos estos ámbitos del periodismo? Hay una cosa que para mí, yo no sé si es bueno o malo. Algunas personas me dicen, no, eso es algo súper bueno. Otras me dicen, pues bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y es que en todo ese camino he pasado por fuentes cultura, deportes, orden público, salud, ahora logística. He pasado por todas las fuentes habidas y por haber. Entonces a mí me dicen, ¿y qué fuentes manejas? ¿Qué le digo? Pues todas. Pues he manejado todas, sé de todas un poquito. No, pero entonces, ¿cuál es la que más? Y yo,
Pues es que Mauricio sabe cómo es Cubo. En Cubo uno hoy cubre salud, mañana movilidad, pasado mañana orden público y así. Entonces uno empieza a pasar y uno no sabe si es bueno o es malo. Lo que sí me parece muy enriquecedor y que valoro de todo este camino es que he tenido la oportunidad de conocer de todo. Un poquito, pero de todo. Entonces, eso me ha abierto mucho la mente en muchos aspectos. ¿Con cuál fuente me quedo? No sabría decir. Para mí, el contacto con la gente, independiente de la fuente que esté cubriendo, es algo divino, es algo hermoso y es como la esencia del periodismo. En cuanto a la plataforma, descubrí que, aunque me desempeñé en todas, la televisión sigue sin gustarme. No me gusta estar en cámaras. Por más de que lo hice, por más que lo hice bien, la televisión no es lo mío. Por más que lo sigo haciendo en los live del grupo, la televisión no es lo mío. Me quedo con la prensa escrita, mucho más que la radio y la televisión, incluso mucho más que la prensa escrita en web, porque también lo he hecho. Para mí la prensa escrita, impresa, es mucho más, me da más libertad. Perfecto. Y como estamos haciendo todos estos puentes entre temas, teniendo en cuenta que es también la misión de nosotros comunicador, ser el puente entre tantas cosas, entre tantos medios, quiero continuar con Mauricio. Sigámosle poniendo sabor a esto, Mauricio. ¿Recuerdas algún artículo que no querías escribir, pero debiste hacerlo, algo que no debías, que te cogiste de los cabellos y dijiste, ¿por qué esto me pasa a mí, pero lo debo hacer? No, un montón. Yo diría que muchos, pero yo creo que la clave está es en lograr esa empatía, lo que decías, que tratar de identificar tu entorno y poder que esa persona también logre esa conexión con vos. Lo que decía Karen de la televisión, a nosotros en Teleantioquia Noticias nos ponían de trabajar con saco y corbata, y un periodista de orden público, cuando se dio toda esa guerra entre los dos bandos de la llamada oficina, el ala de Sebastián, que era la de Valenciano, y era muertos tras muertos, paro ORMAP, que el paro de buses, que entonces uno tenía que recorrer unas zonas donde la persona de inmediato chocaba conmigo por verme así todo entrajinado. Entonces me decían, me llamaban de doctor. Entonces, no, ¿cuál doctor? Entonces de una me quitaba abrochaba, me subía la camisa, pues dejaba el saco en el carro. Entonces, de pronto por ese lado fue incómodo en realidad, y obviamente pues el hecho de contar y en Cubo narrar muchas historias de dolor. Entonces, la parte maluca es esa, que vos no podés obviar lo que está sucediendo en materia de orden público, y el hecho de poder hacer el trabajo bien es tratar de ubicar el doliente. Muchas veces se nos abrían y contaban y comparten fotos, la mayoría de las veces, pero otras veces obviamente mi madre ha salido bien librada de esos episodios. Entonces, nada, simplemente yo creo que no es un momento para insistir, porque uno tiene que también respetar pues como el dolor, tratar de hacer el trabajo y de buscar al doliente y preguntarle si está dispuesto, obviamente saberle llegar, pero cuando dicen que no, hay que respetar eso. Pues yo creo que de ahí también parte, muchos quizás tendrán la mala imagen que puede cargar el periódico, pero yo insisto que los que piensen lo que pueden pensar, que amarillistas, que sensacionalistas, o lo que nos quieran decir de la marca, pues en realidad es porque no nos han leído. Lean los contenidos y se dan cuenta que en realidad la cosa es distinta, porque se respeta mucho el dolor de la gente, pero nos toca cubrir eso para también dar a entender y explicar a las personas
qué está pasando en X barrio, qué está pasando en X comuna. Si yo, incluso, yo pongo un ejemplo, si yo quiero comprar casa o arrendar casa, hasta el periódico puede ser una guía para saber a dónde me puedo mover yo, para estar en un barrio medianamente seguro, que conocer las dinámicas criminales que hay en la ciudad, entonces también entender, venga, aquí está pasando algo, el llamado a las autoridades para que vayan a poner atención a esto. Entonces, ya redondeando quizás la pregunta que me hacías, lo duro de cubrir eso, o lo que nunca quisiera cubrir uno, es ese tema, o la muerte y tener que tener que enfrentar o llamar a ese doliente para que le cuente y comparta ese dolor, pero que a la vez también se siente uno reconfortado es cuando vos escribís el tema y plasmás es la persona, la persona que falleció. Para todo el mundo dicen no hay muerto malo, y sí, hay muertos muy malos, pero obviamente la mamá lo va a doler, lo va a sentir. Entonces tratar de entender eso, de darme cuenta de qué estaba haciendo, y también de acuerdo con lo que nos digan las autoridades, decir a la familia, venga, es verdad que pasaba esto. Entonces ahí sí se nos abren y nos dicen, no, si efectivamente era así, pero dejó un niño, dejó este huérfano a tantos muchachos. Pues entonces es eso, es como la parte quizás como más incómoda a la hora de cubrir orden público. Y otros temas que en realidad pues de farándula se ha escrito que uno es flojito para eso, pero entonces pues uno a veces bien desgualetado para ir a cubrir Colombia Moda, entonces sí como que maluco, ¿cierto? Pero si le toca, como dice Karen, periodistas integrales somos. Así yo meto la cucharada. Lo que decía Mauricio de la vestimenta, eso fue también un choque, porque yo en radio y en prensa escrita me vestía de Converse, blue jean, camiseta, súper normal. Llegué ahora a 13 y tengo que ir bien vestida porque de pronto me toca grabar directo. Entonces empiece a cambiar. Ahora llego a una revista especializada donde tengo contacto con empresarios, donde tengo que estar hablando con gerentes. Otra vez, cambio todo el armario. Entonces eso se vuelve también parte de uno y también como un choque dentro de la profesión. Yo sigo prefiriendo mis tenis y mis jeans, obviamente, pero toca. Creo que me tocó en un derrumbe entre Cañas Gordas y Giraldo y Cañas Gordas, irme de saco y corbata. Entonces, nomás les dejo el dato. A mí me tocó el derrumbe de la autopista Medellín-Bogotá estrenando Converse blancos. Oh, por Dios. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener que traer a alguien que trabaje en este tema, y es la expresión oral corporal y protocolos. Creo que nos hace falta un comunicador que nos hable de esto porque es tema para largo. Juan, vamos a irnos otra vez al tema del mercadeo y me gustaría que nos contaras cuál es la diferencia entre un comunicador que trabaja en mercadeo, los profesionales que trabajan en otras áreas, y qué habilidades o conocimientos básicos necesita un comunicador para trabajar en mercadeo. Soy una estudiante de comunicación y digo como tú, bueno, yo quisiera dedicarme a esto. El mercadeo tiene unas exigencias grandes ahora también desde lo digital, pero también desde lo escrito. ¿Cómo un comunicador debe prepararse para esto? Pues yo lo veo un poco al contrario, André. Yo creo que si me lo preguntan a mí, yo hubiera estudiado mercadeo y hubiera hecho una especialización en comunicación. Porque ahorita justamente y cuando uno está en el mundo corporativo y en el sector privado, pues la mayoría de los problemas que existen y las cosas cuando no salen o no se dan son por problemas de comunicación. Entonces, comunicación entre equipos, comunicación entre el jefe, comunicación entre lo que normalmente se llaman rumores de pasillo. Entonces la cultura organizacional es horrible, en fin. Entonces yo creo que a mí pues particularmente me mueve más el mercadeo, y lo que hubiera hecho es hacerlo un poco al revés, haber estudiado mercadeo y haberme especializado en comunicación, en algo específico pues que en su momento hubiera encontrado.
Pero sí siento que ya pues en mi experiencia, haber estudiado comunicación, pues me generó muchas bases que me permiten pues, no sé, desde una presentación de un evento, desde la redacción de comunicados, desde tener holísticamente, por ejemplo, el desarrollo del plan de mercadeo, cuando me meto al capítulo de medios, entenderlo muy bien, cuando hablamos de comunicación de crisis, por ejemplo, sobre todo en el lanzamiento de centros comerciales, el tema de comunicación de crisis es importantísimo porque la gente, pues, hay algunos detractores cuando uno abre un centro comercial, que el impacto ambiental o los robos que se generan alrededor del centro comercial porque genera, pues, una economía distinta. Entonces, todo eso me ha permitido, no sé, como ejercer bien la labor desde el capítulo de mercadeo. O puntualmente en Diversity, en su momento hubo un cambio importante en la estructura organizacional de la compañía cuando estuve allí y se creó un sindicato. Entonces yo era la persona como líder de hablar con el sindicato y para eso habían unos protocolos de comunicación, hablar con los medios, hablar, en fin, un montón de cosas. Entonces yo creo que la base de la comunicación me sirvió bastante a mí para ejercer lo que yo he hecho. Y yo creería que es algo indispensable para cualquier profesional en cualquier área. Debería trabajar. O sea, si por ejemplo uno es odontólogo, no sé, si uno es médico, debería hacer algo en mercadeo y algo en comunicación. Son dos cosas que son como necesarias dentro de cualquier profesión. Listo, Juan, muchas gracias. Sí, ese binomio es fundamental, sobre todo porque hablamos hasta de marketing personal, cómo nos vendemos como profesionales, no solamente cómo vendemos nuestras marcas, sino cómo nos vendemos a nosotros mismos como profesionales. Esta Así es. pregunta es general, pero quisiera pedirle a Juan que empiece respondiéndola y es, somos profesionales en comunicación, en periodismo, pero primero somos seres humanos. Amo a un autor que se llama Ryszard Kapuscinski, es un polaco que ya falleció. Él decía que para ser un buen periodista primero hay que ser una buena persona. Hablemos de las emociones en los ámbitos de cada uno de ustedes. ¿Qué se han encontrado teso que ustedes dicen quiero llorar, pero tengo que ser fuerte porque aquí me tiene que salir el profesional? ¿Qué les ha pasado que como humanos los ha tocado, que les ha movido todo anecdóticamente? Cuéntenos. Empiezo yo. Sí, señor. Eh, a ver, anécdota, pues como humanos y de pronto un poco relacionados como con la profesión, es cuando viajé a Australia, pues de cierta manera llegué y pues me choqué como con una realidad. En ese momento yo estaba casado, entonces decidí pues como dejar temporalmente pues como muchas cosas que tenía acá en Colombia y allá me encontré con una realidad muy diferente, sobre todo pues que llegué a la casa de una persona que alguien me había recomendado a dormir en la sala, a sentirme de nuevo estudiante porque empecé a estudiar también inglés mientras trabajaba paralelamente con la empresa, a recibir los estudiantes que me enviaban, pero queriendo demostrarles a ellos que yo estaba fuerte, pero tenía un montón de cosas que en ese momento no estaban bien en mi vida, profesionalmente, familiarmente, pues en ese momento con lo de la esposa, pues que estábamos en crisis y pues al final fue una separación, entonces ahí como que me tocó decir, no, nada, aquí vamos con toda y representar a la empresa como si estuviera en las mejores condiciones. Complejo. ¿Quién más nos quiere contar su momento emotivo en la profesión? Yo lloro con todo. Y yo siempre he dicho que, sí, que lo diga Mauricio. Siempre he dicho que un periodista, aunque el mito y la orden es que debe ser imparcial, es imposible. Y más cuando se cubren temas fuertes y temas delicados. Estando en Cuba, yo tuve la oportunidad de alguna forma de apersonarme mucho de los temas de salud y de las quejas de salud de las personas que no eran atendidas en los tiempos que debían ser atendidas. Y recuerdo que varias de esas notas, varias de esas historias fueron con mujeres
y pacientes, hombres también con cáncer, que las EPS durante 3 meses les dilatan sus tratamientos y llega un medio, saca su historia, habla con la EPS y mágicamente lo que no pudieron en 3 meses se logró en 5 minutos. Pero sentarme a hablar con ellos, ver cómo se deterioran, ver sus historias clínicas, porque yo me tomaba la tarea no solo de hablar, sino de muéstrame los papeles y me ponía a leer. Tuve que aprender un poquito de medicina en ese trajín. Entonces, ponerme a leer la historia clínica, ponerme a decirles, venga, esto cuándo fue, cómo fue, usted cómo se siente, qué ha pasado, verlos llorar, verlos de alguna forma impotentes ante lo que les están haciendo, para mí eso era durísimo. Entonces yo intentaba no llorar, se me aguaba el ojo en una entrevista, en una de esas conversadas, y después escribiendo la noticia también se me aguaba el ojo y yo no lloro, pero ese sentimiento que yo intentaba esconder con las lágrimas siempre quedaba plasmado en las historias. Y lograba escribir historias que no solo contaban lo que estaban pasando, sino que tocaban el corazón. Así logramos soluciones que hubo, logramos 2 historias muy bonitas, una de un chico con un tumor en la cara que no se lo operaban y pues realmente estaba muy mal, y uno de una chica con piel de arlequín que necesitaba una silla de ruedas. Entonces, para mí, historias como esas, después cuando la mamá de este chico me llamó y me dijo, mi hijo se murió, yo ya no trabajaba en Cubo, yo, ay, ese día lloré horrible. Para mí, esas experiencias de sentarme a hablar con esas personas y de plasmar su dolor, también me tocaron y también me hicieron llorar. Muchas gracias, Karen. Eli, estás ahora en el sector salud. Todo lo que hemos hablado aquí, porque tengo la experiencia también de estar en este sector de ciencia, se une. Necesitamos escribir bien como un periodista que escribe para medios impresos, necesitamos tener en cuenta mercadeo porque estamos finalmente en una empresa, necesitamos saber comunicación organizacional porque tenemos toda una jerarquía y somos el puente entre toda esa jerarquía, somos transversales en los procesos. ¿Cuáles son los retos para un comunicador que trabaja en este sector y qué has aprendido hasta ahora de esta nueva experiencia? Bueno, en realidad al principio fue difícil porque no es lo mismo como un médico habla, como un comunicador debe hablarle a la comunidad. Entonces es complejo como llevar esa comunicación, eso que tú le quieres transmitir a las personas, o sea, que el médico te llegue con X información así súper técnica y pasarla de una manera súper menudita para que la gente llegue a entenderla, y más que todo en este momento que estamos en una época donde digamos que la salud está y donde todo el mundo está con los ojos puestos en el área de la salud. Entonces, en este momento ha sido demasiado complejo porque uno es como que, ¿cómo le explico a esta persona que esto se hace así o que esto significa esto, pero que no sea tan técnico? Eso ha sido demasiado complejo y más que todo en estos momentos, pero he aprendido demasiado, ya he aprendido mucho de salud, he aprendido mucho de COVID, de todos los medios de bioseguridad, cómo seguir los protocolos de bioseguridad. Ya sé mucho de eso, entonces digamos que eso es lo bueno de la comunicación, que aprendes de todo. Así es. Quisiera hacerle una pregunta a Juan, teniendo en cuenta que como comunicadores, tal y como lo dice Eli, terminamos sabiendo de todo, ¿cierto? Antiguamente las mamás o las abuelas pensaban que el comunicador se las sabía todas, que teníamos todas las respuestas, pero ahora nos damos cuenta en nuestra profesión que las interdisciplinas nos ayudan muchísimo a hacer mucho mejor y mucho más dinámico nuestro trabajo. Así que quiero preguntarle a Juan, desde su punto de vista de mercadeo, de marketing, toda esta experiencia también tan diversa que ha tenido,
¿qué consejos le damos a la comunicación en salud? ¿Cómo sirve el marketing a Eli, por ejemplo, que está en un medio como este, enfrentada a unos retos como estos, en un momento donde la salud es el foco en el que todos estamos puestos? Sí, ahí antes de darte esa respuesta me hice acordar cuando decías que los comunicadores que saben de todo. Yo me acuerdo cuando estaba empezando a estudiar comunicación, como en el primero o segundo semestre, una tía, estaba yo en la casa de la tía cuando es que Juan, es cierto que vos estás estudiando comunicación, ¿cierto? Yo, sí, es que, bueno, venga para que me arregle este VH en ese momento. En ese momento. Ahí como anécdota. Bueno, a ver, no, el marketing y el tema de la salud es bien complejo, o sea, es de esas cosas en las que uno dice, y yo creo que siempre he dicho, a mí no me gustaría trabajar, pues sobre todo en temas de mercadeo, sobre todo en el tema de salud, y bueno, algunos sectores que yo digo, no me veo trabajando ahí como en temas de marketing, porque, pues no sé, de cierta manera el marketing es coger una información y ponerla bonita, a los oídos y a los ojos del consumidor y mostrar como esos atributos. Y la verdad es que el sector salud pues ha estado bien aporreado y en el común de las personas pues no está bien. Es decir, en el top of mind de la gente o en esos referentes o en el top of head no está bien. Aunque por ahí en estos días decían que Medimás era una de las entidades más rentables en Colombia. Entonces, no sé, yo lo que le diría a Elizabeth es coger puntualmente la organización en la que ella se encuentra, cuáles son esos atributos y diferenciales que la hacen única por encima de los demás y explotar ese atributo como el principal diferenciador para que la gente lo reconozca por él. Y el segundo es el tema de dar la cara. Ahorita lo decían, la gente agradece mucho cuando el community responde y dice gracias, cuando no es un robot, sino que es una persona que ve que está entendiendo el problema y trata de solucionarle ese problema. Entonces, lo mismo en el tema del sector salud, sobre todo que hay pues como tanta negligencia o tanta ausencia de respuesta cuando uno quiere saber algo. Entonces, si ella está en una entidad de salud y desde el marketing se quiere destacar, uno, mirar cuál es su atributo y dos, poder tener una respuesta permanente a los usuarios. Listo, gracias Juan. Gracias, Juan. Las dos. Aquí nos prestamos servicios de asesorías para apoyarnos en todo. Hay una pregunta general que quiero. Tenemos un certificado de técnico en VHS. Bueno, esa es la mejor que he escuchado. Pues a mí me preguntan por todo, pero la del VHS ha sido la mejor. Sí. Hay un tema al que nos enfrentamos desde que somos estudiantes. Les hago esta pregunta en general para terminar. Llevamos una hora que yo no he sentido. Esta conversación está deliciosa, pero quiero hacerles esta última pregunta para que vamos cerrando. Y es, hay un síndrome al que nos enfrentamos desde que empezamos a estudiar como estudiantes de esta profesión y es el síndrome de la hoja en blanco. Para todo tenemos que escribir. Para todo necesitamos un guión, si es para televisión necesitamos un guión, si es para radio necesitamos un guión, si es para una nota necesitamos una estructura que se convierte en un guión, si es para medios sociales necesitamos una parrilla de programación que termina siendo el guión. ¿Qué estructura le dan ustedes desde sus ámbitos profesionales cuando dicen tengo este reto, debo empezar así? ¿Cómo empiezan a decir, así voy a estructurar mi texto? Lo general que nos enseñan en la universidad, es cierto, que esto tiene que responder la 5W, que esto tiene que tener un desenlace, un desarrollo, ¿cierto? Esa teoría la conocemos, pero sabemos que de la teoría a la realidad la cosa va cambiando. Entonces, quisiera que voluntariamente me cuenten cuál es su truco, cuál es como su as bajo la manga que quisieran revelarle a las personas que nos acompañan hoy y que nos verán después, porque esto va a quedar en el Facebook de nuestra comunidad de egresados, que les demos ese truquito, que ustedes sean muy generosos hoy y les cuenten para que
los que nos ven que son estudiantes o los profesionales digan, no lo había pensado, esto me puede ser útil? ¿Quién? Mauricio. Voluntariedad, pero Mauro, tú. La cuestión es, al menos yo sinceramente, no, uno mientras más lo piensa, más se demora para escribirlo. Entonces, yo creo que si uno se pone a... yo sí soy de los que deja la hoja en blanco y el truco es simplemente escuchar, saber escuchar. No simplemente estirar la grabadora y mirar para todos los lados y hacerse el pendejo o hacerle muecas al otro colega. No, escuche, escuche simplemente. Porque en una palabrita por allá escondida que dicen el entrevistado está la clave de la nota y le marca ese plus, le da ese valor diferencial con otros medios que puede pues, poner un tema incluso de agenda para otros medios. Entonces, yo creo que el hecho de muchos hoy en día se han dedicado a hacer periodismo y qué pena con los colegas que de pronto nos vean o que ya estén ejerciendo los muchachos, se están dedicando a que no tenés un audio, compartime el audio, ¿cierto? Mándame un full. No, pues si querés, mándame 500 caracteres y otros 300 para un recuadro y una cifra destacada. Pues digo yo, no, pues yo creo que así no se hace. La vaina es escuchar y preguntar. Preguntar, así nos pongamos colorados, así nos dé pena, así sea la pregunta que parezca obvia, pero en esas preguntas obvias está la respuesta clave de una buena nota periodística. Nos ha pasado, o al menos a mí particularmente me ha pasado muchas veces, y la vaina es preguntar lo que a otros les puede dar pena o les parezcan preguntas pendejas. De las preguntas pendejas salen muy buenas respuestas a veces y por ahí puede dar un plus entonces a partir de saber escuchar, entonces a partir de ahí ya ahí sí puedes empezar a llenar esa hoja en blanco, porque vos muchas veces vas con un plan estructurado que te lo derrumba las respuestas que te está dando obviamente el entrevistado. Entonces, no es simplemente ir con el esquema o quedarnos con el boletín de prensa, no es quedarnos con la voz oficial, no venga, ¿cómo así? Y refutemos, así sean fuentes colegas, fuentes confiables, refutemos. Es que no, no, es que le da miedo quedarse sin lancheta de diciembre, no olvídese, pregunte y Igual, sea incisivo. Es que diga, que es que yo manejo mucho la fuente. anda. Perdón, Karen, no te escuché. Hola, ¿Se bueno, congeló? congeló Esperemos Karen. que vuelva. Se congeló Karen, pero la cuestión es esa, los que nos escuchen, sí yo creo que no podemos, sí podemos ser compañeros y amigos, en fin, y tener la fuente confiable, pero antes por la confianza, a esa fuente hay que tallarla, a esa fuente hay que decirle y preguntarle cosas y no, y refutarle lo que puede estar pasando. Pues, un ejemplo, puedo decir, entonces yo cubro alcaldía, pero entonces por no quedarme sin la pauta de la alcaldía, yo no le voy a tirar a la alcaldía, no señor. Tenemos que también preguntarnos, es que venga, señor alcalde o señor secretario de despacho, está pasando esto. Nosotros somos un puente con la comunidad y si nosotros nos ponemos a hacerle favores pues al funcionario público, pues yo creo que de eso no se trata. O de creer solamente en lo que nos diga el boletín, pues muy fácil para ellos, pues si tiene la nota gratis, pues ahí para que queden bien, no, pregunten y refuten todo lo que puedan preguntar, así al otro le choque, y si al otro le choque, y si no responde, pues también las mágicas palabras, la fuente no quiso dar respuesta, estas páginas quedan abiertas para cuando quiera responder. Entonces, les da rabiecita por el lado, pero ser incisivo, no tragar entero, muchachos, que eso es lo clave. Eli, ¿quisieras decirnos algo? Decía que la ancheta igual la van a mandar. Pero llega más fácil en febrero que en agosto. Sí, no, yo quería completar algo de que dice Mauricio y es que cuando hablas tanto con la gente, uno se da cuenta que
coge más información mirándolo y escuchándolo que lo que queda en un dispositivo, sea el celular, sea la grabadora. Ya. Un gesto, un movimiento, una volteada de ojos, una palabra, incluso un refrán, todo eso sirve para romper esa página en blanco. Muchas veces yo empecé notas y todavía empiezo notas con adagios populares, con frases de abuelita, otras con lo que dice la gente, como dice Mauricio, otras con la forma en cómo se comportó la gente mientras decía algo, que miró para un lado, que estaba preocupado. Muchas veces la observación la dejamos a un lado y ahí también está una herramienta para comenzar una noticia o un artículo, incluso no solo periodístico, un boletín de prensa. A los medios nos llegan miles de boletines de prensa diarios y consejo para los que trabajen haciendo boletines de prensa, háganlos interesantes, porque si son la misma cosa, rapidito se va para la papelera. Esto no sirve. Puede que sí sirva, pero como no lo vendieron bien, como no estuvo interesante desde el principio, uno simplemente dice, esto es lo mismo de siempre, chao. Uno propone temas, también le... Entonces, a los que hacen boletines de prensa, piensen en que tienen que llamar la atención de los periodistas, y no solo de los periodistas, sino de los editores y de los directores de los medios. Porque pueden tener al amigo periodista, pero si al amigo periodista no le compran sus jefes el tema, olvídese. Entonces, ahí está una clave. Y la otra, mirar mucho. O sea, escuchar y mirar. En un segundo puede encontrar uno la palabra de inicio. Y eso de la pirámide se puede romper. Se puede romper, no es una cadena de fuerza. Incluso hay notas y hay artículos de muchos periodistas que rompen con eso y son literalmente geniales. Perdón, otro paréntesis, a manera de anécdota, en el periódico El Mundo, el editor, gran personaje, Norberto Puerta, tenía la costumbre de cortar por el punto aparte. Entonces, una crónica, pues no la vas a escribir en pirámide invertida nunca. Y bueno, ahí se me fue una muy buena crónica que a mi criterio me parecía muy buena y faltaron como 3 párrafos porque no cabía en el impreso. Entonces, por ahí se fue. Entonces sí, no, o sea, eso ya está mandado a recoger, diría yo, lo mismo que con el perdón de los teóricos. La 5W, pues también hay que preguntarnos muchísimas más cosas que la 5W. Entonces, nada, ya cierro paréntesis para no hablar más de la cuenta. Eli y Juan, terminen de contarnos sus puntos de vista. Dale, Juan. A ver, pero la pregunta que vos decías, como esos trucos o esos tips, cuando uno está un poco en blanco, ¿cómo arranca? Lo que pasa es que, a ver, a mí me ha tocado desaprender en realidad un poco, porque, a ver, a mí, por ejemplo, cuando estaba en comunicación, yo intentaba aprender mucho a improvisar y a pegarme de algo y a extenderme en las palabras y hablar mucho. Y la verdad es que ahorita, pues, en el sector en el que me encuentro y trabajando para los centros comerciales, de hecho, una de las retroalimentaciones que me dicen siempre que debo mejorar es buscar la manera en acortar, pues, mis intervenciones, en ser mucho más práctico, porque normalmente son reuniones muy cortas, entonces trato de ser mucho más sucinto. Entonces, a esa pregunta, ¿cuál es uno de los trucos que tengo? Es tratar de decir lo que quiero decir en la menor cantidad de palabras posible. Entonces, le escribo un mensaje a alguien y de inmediato le pregunto, ¿qué entendiste? No, ¿querés lograr esto? Entonces, trato de hacer como mucha iteración antes de llegarle a la persona final a la que le quiero llegar.
Entonces se lo tiro a un compañero, a un colega, a un jefe, mira lo que voy a hacer, ¿cómo lo ves? Algo muy corto, 4 o 5 líneas, no, está súper claro el mensaje. Entonces es como uno de los truquitos que de hecho sigo aprendiendo, pues no, todavía no me la sé. Economía lingüística, diría Harold Sánchez. Exactamente. Gran maestro, además. Eli. Bueno, yo pienso que uno como comunicador tiene que estar preparado a los cambios, y era lo que decía Karen ahorita: un día hablas de una cosa, al otro día tienes que hablar de otra cosa, entonces es estar preparado a esos cambios, así estés trabajando en el medio que sea. Por ejemplo, a mí me tocó, primero empecé con maquillaje y ya después di un salto súper grande a salud, y el comunicador no se lo sabe todo, pero es importante investigar. Entonces, si uno no, no, esto no me lo sé, pero entonces investigo. A mí me ha tocado acá en el área de la salud que muchas veces muchos términos no me los sé, pero entonces voy a internet, a un libro e investigo. Yo pienso que esa es la parte más importante a la hora de comunicar. No decir que me las sé todas, pero sí decir, yo investigo. ¿Quién se Sí, nos fue? que yo creo que también hay, es un tema como para que hablemos aquí entre todos. A uno normalmente también le dicen que es bueno saber de todo un poco. Y la verdad es que es muy agradable cuando uno habla con alguien que sabe de todos los temas un poco. Y uno ve, le toca un tema, le toca otro. O sea, como que nunca hay, como que nunca se termina esa conversación, porque la persona es chévere para interactuar con ella. Pero no sé, yo también pienso que uno debería buscar especializarse en algo que a uno lo destaque, en algo que uno diga: esta persona se reconoce por esto. Muy, de todo un poco, pero sí buscar la manera en la que uno pueda destacar en un capítulo específico. Yo me refiero, es más que todo como pues en el área digital, un día te toca manejar una cuenta de, no sé, en mi caso de maquillaje, al otro día te va a tocar manejar una cuenta de salud, al otro día te va a tocar manejar una cuenta de jugos, de lo que sea. Entonces es como no decir, no, yo no sé, sino yo no sé, pero investigo. O sea, no quedarse en el no sé, porque uno como comunicador, digamos que es muy Pero ¿qué pasa? curioso. ¿Qué pasa ahí si de repente uno no se mueve entre maquillaje, salud, no sé, varios sectores, sino que uno dice: me muevo solo en maquillaje y soy una empresa digital, que si vas a buscar la mejor en maquillaje, es en la que estoy. O sea, no me hables de salud, no me hables de alimentos, no me hables de entretenimiento, sino que en maquillaje soy la mejor. Creo que de repente se sale uno como de esa media y se destaca un poco más por fuera de esos profesionales o esas empresas que hacen una comunicación general para cualquier tipo de compañía. A mí, por ejemplo, me ha pasado en el sector de centros comerciales, cuando busco agencias digitales que me acompañen, trato de encontrar agencias que sean especializadas en centros comerciales. O sea, ¿cómo le hablas tú a la gente en centros comerciales? Y si de repente me llega una que me diga: no, ve, nosotros manejamos salud, manejamos maquillaje, alimentos, ya no la veo tan interesante. Pues chévere, porque te mueves bien, pero yo como cliente de un sector me gustaría una agencia digital especializada en mi sector. Listo, chicos. Entonces, de esta manera, con sus aportes, creo que siempre habrá mucho tema para seguir teniendo estas conversaciones tan deliciosas. En la medida en la que hemos ido conversando, he ido extrayendo unas palabras claves que quisiera compartirles, y sin duda ustedes pueden complementar palabras claves que consideren que hacen falta. Empatía, verificación, que Mauricio decía no tragar entero, pero también entender como profesionales de periodismo que somos profesionales de la verificación, capacidad de adaptación o flexibilidad, creatividad, escucha y observación activa. ¿Creen que hace falta alguna del que hayamos tomado en este camino de conversación?
¿No? Confianza, diría yo. Confianza. Listo. Pues también, a pesar de no tragar entero, creo que una buena fuente sí se construye justamente es brindándole me refiero ya que en realidad confíe en uno, entonces que ya después yo no tenga que estar llamándolo, aunque debería ser, me refiero ya desde el ámbito del ejercicio periodístico, llamar las fuentes, pero lograr esa confianza tal que ya sea la persona que lo llame a uno a contarle ese que se vuelva la garganta profunda, en este caso, que le cuente el datico extra que nadie más va a tener, que le cuente el detalle o que lo tenga pues a cualquier movimiento de un tema de información. Y obviamente yo creo que ya en el ejercicio como tal del periodismo sí hay que estar es como mosca en todo, porque es que si yo no estoy atento, pues hoy con la gran noticia del día, entonces como nos decían los profesores por allá en cualquier semestre que decía cuál es la noticia del día y uno llegaba en blanco a las 6 de la mañana, la noticia del día y pues sí, debemos saber en este momento a las 8:22 de la noche del 4 de agosto, sabemos cuál es la noticia del día, que cierto personaje por fin le ganó al tema de conversación diaria en las noticias de puro COVID-19, ¿cierto? Entonces, es importante estar como atento a todos los frentes, pero no quiere decir como nos ha pasado de seguro, que por el hecho de ser comunicadores, periodistas, nos dice la tía, entonces, pues tú te enteraste qué pasó hace 2 semanas en la esquina, que sinceramente, pues nada. Y uno tampoco la sabe todas, pues, pero al menos sí estar atento a lo que pueda estar sucediendo en el contexto nacional. Eso es otra palabra, saber los contextos. O sea, saber que yo escribí, si Karen escribía de salud y de un problema con la EPS, entonces ya saber que entonces ya esta EPS ha acumulado una serie de quejas, o si yo tengo ya también homicidios seguidos en X zona de la ciudad, entonces después no solamente registrar el homicidio, sino también entender cómo ese contexto de lo que puede estar pasando ahí en esa zona, el por qué están matando todo, entonces también puede agregar ese tema del contexto y de conocer bien el contexto de la información a la hora de dar una buena noticia. Sí, Listo, yo entonces, complemento ahí a Mauricio, André, y es eso que dices ahorita como capacidad de adaptación. Yo lo veo más como eso que acaba de decir Mauricio, y es el tema de entender el contexto, entender en qué contexto está moviendo uno, pero no perder de vista la especialización o eso que a uno como profesional lo diferencia. listo, entonces agregaríamos especialidad, confianza y buenas relaciones profesionales, que son importantísimas. Terminamos así entonces esta tercera edición de Un Café Conversado. Muchas gracias a todos ustedes por sus aportes. No tenemos preguntas, hemos sido muy claros con toda la información. Y bueno, nada, a descansar. Brindis ahí con el café. Bueno, yo ya me quedé sin café, pero salud. Está vacío. y Karen quedó congelada a lo último. Ay, sí. Yo pensé que Karen estaba así quieta hace rato. Tan juiciosa. Feliz noche, chicos. Bueno, que tengan todos una buena noche. Un abrazo. Chao. Chao, Eli, Mauro, Andrea, Karen. Y hasta la próxima. Chao. Chao.